Spotify. Home Radio Podcast. Hola, muy buenas tardes. Hoy en este espacio de Renueva por Home Radio estaremos hablando de un tema muy importante, la nutrición femenina, con una invitada muy especial, la doctora Judy NG. La doctora NG es especialista en ginecología y ginecobstetricia. También cuenta con una especialidad en fertilidad y hormonas. Buenas tardes, doctora Judy. Bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes, doctora Cris. Gracias por la invitación. Encantada de compartir con ustedes en la tarde de hoy. Doctora, hoy vamos a hablar sobre la nutrición femenina y vamos a estar hablando un poquito sobre las diferentes etapas de la nutrición en la mujer. Empecemos por el principio. Expliquemos un poquito primero qué es lo que es el ciclo hormonal, el ciclo menstrual de la mujer. Sí, fíjate que nos regimos por un ciclo menstrual, como tú bien lo has dicho, que nosotros los seres humanos es mensual, a diferencia de otros seres vivos que pueden ser anual, semestral. En nuestro caso es mensual y se rige, o digamos da inicio con el primer día de la menstruación. A diferencia, o sea, hay muchos mitos sobre la menstruación, se cuentan los días de la menstruación, Exacto. pero lo importante es cuánto transcurre desde el primer día de la menstruación hasta el siguiente día, hasta el siguiente primer día de la siguiente menstruación. Así que suele ser entre 28, 32 días, pero lo normal es entre 25 y 35 días, ¿ok? Todo, aunque algunos textos hablan de 21, consideramos que 21 todavía puede ser Es muy pronto, sí. Sí, dentro del rango patológico. Entonces, este ciclo de habitualmente 28 a 30 días se caracteriza porque hay dos grandes fases, ¿no? Todo el ciclo está como ideado, está diseñado como para reproducción humana. La idea de tener un ciclo es precisamente que se logre el desarrollo de un óvulo o de un ovocito para que después sea fecundado y dar vida a través de ella, ¿no? Entonces, ella comienza por unos niveles muy bajos de estrógenos y empieza a aumentar poco a poco y va creciendo un folículo que lleva en su adentro, en su interior, un ovocito, que es, digamos, el huevito que va a recibir al espermatozoide. Esto ya ha transcurrido 15 días de haberse dado la menstruación, ocurre el proceso de ovulación. Aquí sí hay discordancia en cuanto a manejo de términos, ¿no? En algunos textos hablan de dos grandes ciclos y hay algunos textos que lo dividen en 4, incluyendo la fase menstrual, después viene la fase folicular en donde hay crecimiento de ese folículo, la fase ovulatoria, al cual voy a hacer referencia ahora, y después una fase lútea, ¿no? Lútea y la fase premenstrual. Entonces, el ovulatorio, que es uno de los pasos, digamos, de los pasos más importantes, es la salida de ese ovocito que ya está maduro y preparado para recibir el espermatozoide. Para ser fertilizado, sí. Exacto, preparado para fertilizarse y luego para implantarse en el útero y dar inicio al crecimiento embrionario y fetal. Si esto no ocurre, entonces ese folículo igualmente sufre un proceso de muerte celular programada como todas las células del cuerpo humano y ella entonces, al no ser fecundado, desaparece y a los siguientes 30 días de haberse comenzado la menstruación, viene un nuevo ciclo, es como un reseteo, disminuye la cantidad de hormonas y se descama el endometrio y es lo que nosotros conocemos como menstruación. Eso, digamos, a grosso modo, es lo que es el fundamento del ciclo menstrual como tal. Háblenos, doctora, un poquito cómo es el metabolismo de la mujer en lo que es el ciclo, en cada etapa del ciclo. Bueno, nosotras hay síntomas de pronto como curiosos o inexplicables, pero todo esto tiene explicación en el metabolismo y es que nosotras cambiamos de acuerdo a la predominancia de cada hormona. Son dos grandes, digamos,
dos grupos, yo por eso me gusta hablar de dos fases solamente, porque en la fase folicular predomina el estrógeno. Es verdad que en el momento de la menstruación todas las hormonas están, digamos, disminuidas, y en cierto modo este aumento del estrógeno que va paulatinamente aumentando a medida que llegamos a la ovulación, tiene cambios en nuestro metabolismo, igual que en la fase lútea. Y esto tiene la explicación de por qué nosotros de pronto en la fase premenstrual sentimos un poquito más de apetito o sentimos la necesidad de algo dulce, tiene su explicación en el metabolismo. Fíjate que cuando hay una elevación de los estrógenos, cuando va elevando progresivamente, los estrógenos tienen digamos, hacen que el metabolismo tenga un buen manejo de los carbohidratos. Incorporan bien los carbohidratos a la célula, tienen una función como, digamos, responden bien a la presencia de la insulina. Cuando comemos, muy importante. Cuando comemos se eleva la insulina, la célula capta todos esos mensajes bien, de una manera adecuada, incorpora el carbohidrato o la fuente de glucosa a la célula, y por eso nosotros sentimos saciedad, no sentimos mayor apetito, pero esto cambia en la fase lútea. Digamos, siempre hablo de esta forma de metabolismo o de estos cambios metabólicos de entrada, porque digamos es lo que más detectamos, que en la fase premenstrual hay esa necesidad como de comer algo dulce. Como los antojitos del chocolate y todas estas cosas. Y lo que sucede es que en la presencia de progesterona, y también tenemos los estrógenos algo elevados, aunque no tanto como en la fase ovulatoria, predomina la progesterona en la fase lútea. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la presencia de progesterona las células no captan bien o no hay un buen manejo de la insulina. Es como que si se volvieran algo resistentes, y a pesar de las elevaciones de la insulina, el cuerpo, las células sensan como si no les llegara la glucosa. Entonces, toda esa información se traduce a nivel central como que no me está llegando glucosa, dame más. Necesito comer algo exógeno, una fuente externa de azúcar, de glucosa. Sí, entonces eso explica, en cierto modo, por qué nosotros en la fase premenstrual tenemos esa sensación de querer comer un poco más o de querer algo dulce. Igualmente, también hay otros cambios, van a depender también de la actividad física. Esto cambia un poquito con las deportistas, ¿no? En la fase ovulatoria hay un estado catabólico, se consumen más las proteínas. Entonces, para efectos de fertilidad, en donde nosotros necesitamos grasas y proteínas, entonces a partir de la ovulación, yo recomiendo que se aumente la ingesta de proteínas y de lípidos. Y de hecho hay un estudio interesantísimo que habla del metabolismo, no enfocándose en la fertilidad, pero habla del metabolismo de la mujer de acuerdo a diferentes fases del ciclo. Y fíjate que en la fase lútea, es decir, de la segunda mitad de la fase después de la ovulación, claro, hay un descenso de 39 aminoácidos y sus derivados y de 18 lípidos. Entonces ahí explica claramente, por un lado, que hay un déficit, y también por el otro, digamos, esa resistencia, esa pequeña resistencia que hay a la insulina. Explica por qué en esta segunda fase nosotros tendemos a consumir y a comer más. Ya, doctora. Precisamente hablando de esta fase como de síndrome premenstrual, que se le ha dado como mucho énfasis en los últimos años, ¿como qué tipo de alimentos o qué vitaminas más o menos usted o suplementos nos recomienda a las mujeres cuando estamos en esa etapa del ciclo? Fíjate, sí, ahí va a depender del escenario, porque no es lo mismo un síndrome premenstrual en donde tú percibes una molestia leve, pero que se va acompañado de cefalea o sueño, agotamiento, que un síndrome premenstrual en donde predomina el dolor, donde ahí se puede acompañar de inclusive náuseas, discapacidad, porque son esos días en los que no te puedes levantar a trabajar. Entonces, el ánimo también está bastante alterado. Sí, los cambios de humor. Hay colegas que incluso tienen vómitos, las cefaleas, las migrañas son bien intensas. Sí, todo esto se atribuye, bueno,
hay varias teorías, ¿no? Entre esas es un desbalance hormonal y la caída abrupta de los estrógenos, que es lo que sucede, y de la progesterona, que es lo que va al final causar que un nuevo comienzo del ciclo, es lo que causa estos síntomas. Pero también en el escenario ya entrando como en lo patológico, pudiera estar presentándose la endometriosis. Y en ese caso, entonces el manejo puede ser un tanto, debe ser un Diferente, sí, tanto sí. diferente. Una de las cosas que se recomienda es que haya un buen, digamos, una buena depuración de las hormonas, ¿no? Y en ese sentido, el consumir fibras, 30 gramos de fibras al día, es una de las recomendaciones. Principalmente porque, sobre todo en los estados patológicos, en las condiciones ya que el dolor es incapacitante, Claro. El hecho de que el cuerpo trate de expulsar una hormona y lo recupera nuevamente porque no hay un buen tránsito intestinal, no hay un buen Correcto. hábito intestinal diario, entonces eso pudiera ser un condicionante. Claro, esto no es mágico, no es que al día siguiente Claro, regularizaste sí. tu hábito intestinal y mágicamente se desapareció. También ayuda mucho, todo gira en torno a la alimentación saludable. Una vez que los ultraprocesados es impresionante cómo tienen que ver con esto e inclusive el consumo de gluten también, aun cuando no seas celíaca y aun Muy cuando importante. no tengas una condición autoinmune ni un estado patológico, el hecho de que disminuyas el consumo de los procesados, el consumo de gluten y el consumo de lácteos puede favorecer a un estado que sea menos inflamatorio y entonces durante esa fase experimentar menos síntomas molestos. Claro, también bien preguntaste por los alimentos y también preguntaste por los suplementos. Sí los hay. Lo único que si tú tienes un estado inflamatorio, es como que no estás tratando la causa y estás, digamos, Correcto. Siempre es ayudando. tratar primero la parte esta inflamatoria, que es como el origen de muchas de las enfermedades o los síntomas que a veces vemos y que no atacamos primero eso y no vamos solo como al síntoma. Exacto. Es como decir, bueno, me tomo la pastilla, ya yo sé que todos los meses me tomo el analgésico, pero ahí estás tratando el síntoma y no es que no sea válido, sí es válido, pero ya tú sabes que tu problema va a persistir todos los meses. Entonces, primero hay que abordarlo desde la base y después entonces complementar con bien sea suplementos, con analgésicos o ambas. ¿No? Hay varios suplementos que son válidos, va a depender del escenario. El Vitex es uno de ellos. El Vitex siempre se ha usado en síndrome premenstrual, inclusive en pacientes con endometriosis, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, más bien con tendencia, digamos, favoreciendo la regularidad de las hormonas. ¿Alguna vitamina en especial para el consumo, pues digamos, de todo el ciclo, el ácido fólico, vitamina C, Bueno, B6, alguna? el ácido fólico no tiene mayor participación, o sea, sí tiene su participación a nivel metabólico y tiene muchos beneficios, pero en síndrome premenstrual no tanto, pero la No tanto. vitamina D sí. Ujú. Inclusive la vitamina D se ha estudiado en pacientes con endometriosis y digamos, se ha investigado mucho. Ya sabes que hay digamos, un sinfín de estudios que se han ido Claro, publicando sí. en los últimos años de la participación de vitamina D, aparte de su función clásica que ya conocíamos sobre la mineralización de los huesos y el metabolismo del calcio, aparte de eso tiene otras muchísimas funciones y ella tiene receptores en ovario, en útero, en las trompas uterinas, en el endometrio, e inclusive ha sido tan amplio sus estudios también, bueno, ya en el tema de fertilidad, que inclusive en el Claro. hombre hay mejorías en la calidad del espermatozoide. Mire, eso es interesante, doctora. Sí, hay muchísimos estudios de eso. Claro, han intentado relacionarlo para ver si hay Si alguna. influye realmente, tiene algún efecto realmente significativo, ¿no? Sí, yo creo que todo suma, o sea, no es solamente, digamos que no es que por la falta de vitamina D solamente te va a Claro. ocasionar la lista de problemas. Es una de las tantas cosas a corregir y a Y estar, digamos, digamos, vigilantes. ya hablamos un poquito de la parte esta de síndrome premenstrual, la fase como menstrual, pero la parte
la primera parte del ciclo, que es la parte donde de repente estamos queriendo buscar un embarazo o deberíamos como prepararnos las que quieren buscar un embarazo. Ahí más o menos cómo debería ser entonces enfocada más la alimentación y lo que es la Bueno, sí, suplementación. si He estás leído buscando embarazo, algunas cosas sobre el zinc, también he leído. No sé qué nos podría aclarar sobre eso. sí, bueno, el zinc, yo considero que el zinc es más importante en el hombre que en la mujer. En la mujer a mí me gusta más trabajar con antioxidantes, pero vamos a ver, vamos a Ujú. comenzar con la alimentación. Siempre promuevo una alimentación natural en donde eliminemos los ultraprocesados, dependiendo de tu condición, ¿no? Si de pronto Claro, en el escenario de una paciente que no tiene ninguna condición patológica, pudiéramos flexibilizar un poco, porque de pronto a una persona que está acostumbrada, digamos, a un italiano, una italiana, familia italiana, le quitas la pasta así de la noche a la mañana y no es sí, algo. Entonces no es podemos, agradable. sí, podemos flexibilizar, de pronto, bueno, consume los 2 por semana y después vamos bajando poco a poco, pero la disminución del gluten ayuda muchísimo y ya vamos a ver por qué, porque en cierto modo, aun cuando en los laboratorios no se refleje un verdadero aumento de la insulina, ese estilo de alimentación te va a llevar como a una resistencia a la insulina que no es, digamos, no es detectable. Cuando tú haces esos cambios, la calidad de la ovulación es diferente, digamos, promueves a que todos los mecanismos se den de forma regular. Por otro lado, la alimentación con vegetales verdes, ricos en folato o Muy. con alimentos Y antioxidantes también. ricos en antioxidantes, en lípidos, grasas buenas, o sea, pescados azules. Aquí digamos, conseguimos poco ese tipo de pescado, pero Mm, el salmón, el la salmón, las sardina, sardinas, sí. lo podemos obtener de allí. Si no eres de consumir pescados, pues entonces sí debemos suplementar con omega 3, porque la fuente de grasa es importante para la producción de hormonas y eso es algo que hay que garantizar que se esté llevando. Sí, siempre va a haber producción de hormonas, lo que vamos es a optimizarla. Claro. Entonces, si no la obtienes de allí, la puedes obtener de las nueces, que el aceite, por ejemplo, sea aceite de oliva, aceite de ajonjolí o aceite de coco, que haya fuente de grasa en tu alimentación siempre. Sí, son grasas buenas, digamos, grasas saludables. No Sí, estas grasas de que usamos en las frituras ni nada de eso. Y algo que usted mencionó muy importante, que no necesariamente tienes que tener un problema con el gluten para disminuir la cantidad de gluten que se consume. sí. Fíjate que me han tocado casos interesantes en donde son pacientes delgadas, tú ves, no hay un sobrepeso, no un índice de masa corporal que está en 21, 22, que eso, bueno, Sí, claro, es lo normal, es, no es lo esperado. normal. Vamos a recordarles que 19 a 25 es lo normal en una mujer. Entonces, Ujú. en un rango de peso normal, cuando investigas un poco su alimentación, esta paciente cenaba, ella le decía ligero, pero cenaba con dulce, un Mm, cupcake, una galletita con leche, y una vez, y ella era muy fértil, el problema había sido que había tenido varias pérdidas. claro. Entonces, ya en ese escenario ya había transcurrido un año y no había logrado embarazarse y entró dentro, digamos, del rango de pacientes con infertilidad de causa desconocida. Ella transformó su alimentación, le costó un poco quitarse el azúcar, aumentar los vegetales, cambiar el consumo de dulces en la noche por el consumo de proteínas y grasas. Y mira, yo Ujú. creo que ella demoró, si acaso, un mes en lograr su embarazo. Claro, no es el escenario habitual, pero lo traigo a ejemplo, a modo de ejemplo, porque es impresionante cómo la transformación de la De la alimentación puede cambiar. alimentación Exacto. solamente, digamos. Sí, ella lo único que hizo fue transformar su alimentación y en poco tiempo logró su embarazo. Claro, hay muchos factores que también hay que tomar en cuenta y a nosotros pues la edad de la mujer es muy Es importante. importante, sí. Tu exposición a lo largo de la vida a tóxicos, por si durante tu juventud fumaste, también es algo que trae como
digamos, deja sus secuelas. Sí, como Aun los cuando, hábitos que la persona o la mujer haya mantenido, así, ha sido fumadora, si ha estado también, ha tomado alcohol habitualmente. sí, e inclusive las mujeres que son deportistas extremos o de alta competencia también tienen repercusión en la fertilidad porque el ejercicio intenso, el cuerpo lo sensa con aumento, o puede haber elevaciones del cortisol y al final eso se traduce como un estrés. El Un cuerpo, estrés en el cuerpo, exacto. entonces le va a dar prioridad a esa, digamos, a ese estrés y la fertilidad, el cuerpo lo deja en segundo plano. Entonces, embarazarse en condiciones de estrés para el cuerpo no es prioridad. Entonces, tú ves que una vez que ya dejan la alta competencia, la fertilidad vuelve a lo normal. Y digamos, el síntoma más extremo de las deportistas de alta competencia y sobre todo ahorita en el mundo fitness, donde lo habitual es tener menos de 20% de grasa en el Sí, cuerpo, el correcto, primer síntoma es que la menstruación desaparece exacto. o Pero, o cae sea, en sabemos periodo. de como la menorrea, ¿no? De que se les va la Sí, regla. Pero sabemos que es muy importante, como usted estaba mencionando, lo que son las grasas saludables por el tema de cómo influyen en las hormonas. Las hormonas realmente están basadas en colesterol, en todo esto, ¿no? sí, ahorita que lo mencionas es importantísimo porque, no sé, en, digamos, en los 90, en comienzos del 2000, este, estaba muy de moda la dieta light. Todo era light, ¿cómo se dice? Colesterol free. Sí, bajo en Era, grasa, entonces, la grasa se forma, la grasa, las hormonas se forman a partir del colesterol. Entonces, tener un colesterol, digamos, un tantito elevado, o 210, 200, que estás como apenitas por encima del valor de referencia, no está mal. A fin de cuentas, tu cuerpo en estos momentos está intentando producir que la producción hormonal de hormonas sexuales sea la óptima. óptima, exacto. Entonces el cuerpo está intentando, o nosotros queremos optimizar ese estado. Por un lado, es importante disminuir la fuente de gluten, el azúcar refinada, que ya nada más con eliminarse los jugos Tetra Pak, eliminarse las sodas, las gaseosas, los Exacto. energizantes, al, Muy elim importante eso. al eliminar eso ya hay una disminución considerable del azúcar que estás consumiendo. Aparte de Este, todos los químicos que traen estos productos también ultraprocesados y que nos ponen a veces que son saborizantes natural o están, son orgánicos, pero realmente pues no lo son. exacto. Ya al disminuir eso es un punto a favor. Disminuir los ultraprocesados, el azúcar. Dependiendo de si hay alguna condición patológica, yo recomiendo disminuir también lácteos. Hay Mm. personas que, sobre todo en endometriosis, mejora muchísimo porque el lácteo a veces puede crear, es un alimento a fin de cuentas inflamatorio, la caseína, y muchas personas que Las son... proteínas, porque a veces solo piensan que es por la parte de la lactosa, del azúcar, pero es la proteína también lo que... Explíquenos un poquito, doctora. Bueno, la proteína, el cuerpo reacciona inmunológicamente a la caseína. O sea, la caseína es la porción proteica a la cual nosotros podemos manifestar sensibilidades. No necesariamente tienes que ser alérgico, no necesariamente Ujú. tienes que ser intolerante a la lactosa, o puede serlo, pero es la caseína, la porción proteica la que va a generar todo este estado, desencadena un estado inflamatorio que se va sumando con otros alimentos que también lo causan. Todo esto, hay un aumento de las prostaglandinas y hay un aumento de toda digamos, el componente inflamatorio del cuerpo. Se crea este microambiente que no en todos los casos son detectables. Hay algunos casos en los que sí, tú determinas una proteína C reactiva y puedes ver un ligero aumento, pero no todos los casos se pueden manifestar de esa manera. Al retirar los alimentos, pues disminuye el caso que mejora mucho más, es en la sintomatología de la endometriosis y en el síndrome premenstrual.
Al disminuir esto, pues es de esperarse que también entonces disminuya la producción de prostaglandinas, que son las causantes del dolor y de la cefalea y de muchas manifestaciones. Y toda esa digamos, la cascada está inflamatoria, ¿no? Todo eso mejora. E igualmente, cada vez que hay, a medida que haya más inflamación, también a nivel de ovario, hay producción de estas prostaglandinas, de estos componentes inflamatorios y también de radicales libres, que son los más perjudiciales para el proceso de maduración del ovocito. Que ese digamos, ese fluido que está en el folículo se ve perjudicado por el metabolismo. Entonces, cuando hay un aumento de los radicales libres, cuando hay un aumento digamos, del consumo de gluten, o que inclusive la persona puede considerarlo normal, la mitocondria tiene, digamos, un cambio en su función y eso se ve, digamos, en la producción de la energía y todo el metabolismo celular dentro del ovario. Todo ese metabolismo que ocurre en el ovario puede verse afectado y repercutir sobre la calidad de la ovulación. Claro, listo. Toda esta explicación se puede ver a nivel experimental, pero nosotros lo traducimos a nivel clínico con cambios y con la regularidad en la ovulación de la mujer. Listo, doctora. Ahorita tenemos que hacer un pase a comerciales y regresamos con usted hablando de este interesante tema. De acuerdo. Spotify. Om Radio Podcast. En el escenario 2 de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios, o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Om Radio, generando conciencia en la web. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Te saluda Viridiana Lechuga y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti,
con temas de actualidad y de interés desde la postura psicológica dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas, música, libros y muchas recomendaciones más. Todos los lunes a las 2 de la tarde por Om Radio. Continuamos esta tarde hablando de nutrición femenina con nuestra invitada, la doctora Judy NG, especialista en ginecología y fertilidad. Y estamos hablando justo de la alimentación en la etapa de fecundidad o de fertilidad en la mujer. Doctora Judy, hablando de esta etapa, más o menos qué requerimientos calóricos, nutricionales debe mantener una mujer en esta etapa fértil y más o menos cuáles son los límites de edad saludables de reproducción en una mujer. Bueno, los límites calóricos va a ser los mismos que una mujer, va a depender de su peso. Yo generalmente no trabajo con cálculos de calorías, sino de sugerencia de alimentación y de pronto, digamos, manejar las porciones, digamos, para ser un poquito práctico, sin tener que pesar, sin tener claro, que hacerlo un poquito más sencillo para la mujer. Sí, guiándonos un poco del tamaño de nuestra palma de la mano y de la división del plato, ¿no? Siempre hay sugerencias, por supuesto, el escenario cambia si se trata de una paciente obesa, en donde sí es importante el contar las calorías y las restringir porciones. un poco, sí. Entonces, todo va a depender. Pero aquí lo que sí siempre sugiero es que no se olviden, no dejen de lado la cantidad de la porción de lípidos que deben incluir en la dieta, o sea, la porción de grasa saludable. Si no incluiste el aceite de oliva o no incluiste o no estás comiendo pescado, bueno, entonces podemos hacerlo en forma de semillitas que pueden ser las de cáñamo o las semillas de hemp, o pueden ser las semillas de calabaza, pueden ser las semillas de ajonjolí, todo dependiendo del gusto de cada paciente. Puedes usar almendritas fileteadas, las nueces son las mejores en este caso. Exacto. Si te gustan las nueces, de pronto puedes incluir una ensalada, un bol de ensalada con nueces. Salteado, correcto, sí. Siempre incluir esa porcioncita de grasa, y si no te gustan las nueces, no te gustan las semillas y te gusta el aguacate, entonces aguacate. Buenísimo. Palta, puedes comerte un cuarto o medio aguacate, lo que toleres. Si no hay sobrepeso, tienes la libertad de comer un poquito más de grasas. De variedad, sí, sobre todo. No dejar nunca de lado la proteína. De pronto en la mañana cuesta un poquito más porque desayunar huevos no es para todo el mundo, desayunar con pollo, carne tampoco, ¿no? Sí. Entonces la gente de pronto se acostumbra a desayunar dulce, pues entonces vamos, podemos hacer unas panquequitas y tienes tu porción proteica con el huevo. Siempre incluir la proteína por lo menos en el almuerzo y en la cena. Yo recomiendo que sea también el desayuno, pero con que se haga 4 veces a la semana es bastante. O sea, que todos los almuerzos, toda la cena haya proteína, la porción de grasa. Y para las personas que les gustan los vegetales, traten de hacerlo con vegetales verdes. Y las que no les gustan los vegetales, bueno, ya ahí sí trato de que no importa el que te guste. Sí, pero tratar de incluir por lo menos algo, ¿no? Sí. Pero esas son cosas que de pronto uno tiene que poner como un poquito de su parte, y al final como terminas buscándole de qué forma te gusta. Puede ser solamente lechuga y nueces y de pronto te gusta un aderezo con mantequilla de almendras, ahí tienes tu fuente de grasa también. Claro. Entonces, en la alimentación buscando bebitos, sí es fundamental que se incluya la grasa, que igualmente hay que eliminar el ultraprocesado, los azúcares, el azúcar refinado. Sí, los carbohidratos refinados. Sí, por supuesto la harina de trigo, y dependiendo de la condición soy un poquito más exigente o más flexible, porque digamos, el gluten no solamente lo tenemos en harina de trigo, también puede estar presente en la cebada, el centeno, en menos proporción el maíz, avena, e inclusive el arroz tiene un tantito, pero bueno, el arroz un tantito. No lo meto dentro de este grupo, y dependiendo, pues en endometriosis soy más exigente y digamos, cuando no hay una condición patológica, entonces doy un poquito más de libertad permitiendo avena y maíz.
Sí, que a Entonces, veces las personas piensan que estos alimentos no contienen, digamos, gluten, pero sí tienen algún porcentaje. sí, el gluten, o sea, no es digamos, la porción proteica del cereal es lo que causa la sensibilidad o lo que causa, digamos, todos los problemas y los malestares para quienes tienen síntomas, es la porción proteica del cereal. Y pues, dependiendo de la condición de cada paciente, yo me enfoco digamos, ser más exigentes o menos exigentes. La otra parte importante es la suplementación. Porque hay, por ejemplo, el ácido fólico siempre se ha recomendado para búsqueda de embarazo, pero siempre la OMS lo recomienda a una dosis de 400 microgramos, pero esta dosis es la recomendada para prevenir o para evitar los defectos del tubo neural, o sea, los defectos en Claro. todo el sistema nervioso del bebé, y con 400 microgramos es suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay condiciones en fertilidad, digamos, hay situaciones patológicas como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, las trombofilias, o muy recientemente no, ya hace algún tiempo se ha venido estudiando que es la metiltetrahidrofolato reductasa. Cuando hay una mutación de este gen, la mujer cae en el grupo de abortadoras recurrentes o de pérdida recurrente de la gestación. Y el tratamiento de esto es con ácido fólico a dosis más altas, a dosis de 5 miligramos e inclusive 10 miligramos. Claro, dependiendo también del escenario, porque si se trata de trombofilias, entonces ya hay que considerar la anticoagulación con heparina, pero ya eso de pronto no nos vamos a adelantar en ese estado patológico. Pero sí, justo en ese punto, doctora, he tenido pacientes precisamente que están buscando cambiar su alimentación porque quieren un embarazo y, digamos, le mandamos un laboratorio, un BH normal, y lo primero que vemos es que tienen una anemia. Cuando nos vamos a ir como investigando un poquito más allá, vamos entonces encontrando también otras alteraciones. ¿Qué nos podrías hablar sobre la anemia en las pacientes, en las mujeres, y cómo eso va influyendo en lo que es la búsqueda de un embarazo? Que a veces no sabían que tenían un problema realmente a nivel pues de anemia o de alguna deficiencia, ¿no? Si es un estado anémico nutricional, bueno, eso de pronto quizás es el escenario más favorable porque suplementando y con una buena cambios en la alimentación puedes elevar la hemoglobina en un lapso de 3, 4 meses, ya puedes entrar ya en la normalidad. Ahora, el escenario cambia un poco cuando se tratan de estas anemias, digamos, patológicas, que ya son condiciones como la anemia drepanocítica. Esa, digamos, es la más común, pero en ausencia de estas patologías, sí hay que corregir, es fundamental, o sea, sería lo ideal. ¿Cómo afecta? Si el déficit nutricional igual va a afectar todos los cambios celulares que puedan ocurrir en el ovario, y ante un estado patológico donde hay un déficit, siempre la fertilidad va a entrar en segundo plano. El cuerpo va a tomar primero atender la necesidad de urgencia, que en este caso sería la anemia, y de pronto puede derivar el metabolismo hacia la producción de energía que necesitas en ese momento. Claro, sería como lo principal antes de entrar en fecundidad. Y digamos que también hay el grupo muy pequeño de mujeres que se embarazan aún estando anémicas, sí puede pasar, pero no es lo ideal, ¿no? Hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque en el embarazo hay de por sí una disminución de la hemoglobina. Correcto. O sea, si tú tienes 10, es de esperarse entonces cuando te embaraces te baje a 9. Y cuando tengas cuando llegues al parto. Al parto, correcto. Hay una pérdida también ahí. Hay una pérdida importante, entonces te va a bajar a 8 y puedes entrar dentro de las complicaciones del parto o de la cesárea, pero a fin de cuentas complicación del embarazo como tal. Entonces lo ideal sería aumentar la hemoglobina 12 a unos niveles adecuados, o digamos 11, aceptables, para la búsqueda de embarazo. Aparte que sí garantiza un estado óptimo de bienestar,
tanto para el bebé como para materno, porque ya de por sí el estar anémica supone un estado de agotamiento, cansancio, de sueño, Claro. que se suma al estado elevado de la beta-HCG, de las hormonas del embarazo, que de por sí te dan sueño, entonces vas a estar en un estado de mucho malestar. Ahí vemos que, bueno, siempre se ha recomendado, como usted dice, lo que es el ácido fólico y lo que es el hierro. ¿Habría algún cambio en los valores o lo recomendado de hierro en estas mujeres pues que presentan estos problemas de anemia? Siempre se va a comenzar como con la dosis inicial, la dosis sugerida, dependiendo del hierro que se use, ¿no? Y si no hay mayores cambios, ya se debe entonces sugerir la parenteral. Claro, ya inyectada, ¿no? Porque algunas mujeres también, aunque no tienen el problema, nos refieren que les cae mal en pastillas. Sí, porque además del el sabor metálico que causa, el estreñimiento es horroroso. Entonces, inclusive la embarazada, si no había problemas de hemoglobina, yo se las comenzaba ya entrando en el segundo trimestre para prevenir precisamente esto del estreñimiento y de problemas de hemorroides. Y esto también, bueno, se continúa luego ya que pasa la fase esta del embarazo. Sí. Primero se inicia con una dosis viendo la respuesta. Si con esa dosis no hay respuesta, se aumenta y dependiendo de la severidad, pues no es lo mismo tratar a una chica que tenga 9, o Claro. digamos 8, que a una chica que tenga, digamos, que esté borderline 10.5, ¿no? Con 10.5 tú bien pudieras comenzar con una dosis estándar. Ya con 8, ya inclusive pudieras considerar hasta el manejo con un hematólogo, porque ya ahí hay que estudiar también la parte si se trata de un déficit. Es algo patológico. Sí, o si hay asociado una condición patológica, una anemia de estas familiares. Hay otras. Claro. Ahí justo, ahorita que usted mencionó esto, doctora, recordé, bueno, en mi familia y algunas pacientes también, que después de que ya consiguieron el embarazo y todo esto, entonces después es que empiezan a tener como anemia y reglas muy abundantes y ya empiezan a tener niveles 6, 7 y ya terminan quizás en alguna condición patológica. ¿Ocurre algún cambio a nivel de cuando ya la paciente pudo quedar embarazada y después que genere este tipo de cambios? Bueno, hay cambios fisiológicos. De pronto, siempre en el embarazo se tiende a bajar un poquito la hemoglobina, que compensa con ese aporte de hierro que empezamos durante el embarazo. Por eso es que la embarazada siempre va a tener esa suplementación de hierro. Y bueno, siempre vamos a estar vigilantes de los valores de hemoglobina. Ya después va a depender de la pérdida de sangre que ocurra durante el parto o la cesárea. Generalmente en el parto es de 500 cc y durante la cesárea más o menos. Ajá, y se supone que esto puede bajar un tanto como 1 gramo la hemoglobina. Sin embargo, también hay una condición en donde empieza a cambiar toda la fisiología del cuerpo humano y hay lo que se llama una hemodilución. Entonces, el cuerpo empieza como, digamos, tiene bastante líquido en su interior y al tomarse la muestra de sangre, la hemoglobina está baja, pero en realidad puede ser ese estado de hemodilución que tiene el cuerpo en ese momento. Cuando baja ya hasta a valores de 6, hay que vigilar si el sangrado ha sido muy excesivo durante ese puerperio, porque sí puede pasar que en pacientes justo en el puerperio inmediato, a los 2 días o al primer día de haber parido, el útero normalmente forma como un globo de seguridad, que es lo que llamamos globo de seguridad de Pinard, que él se contrae duro. Correcto. Como una piedra, y eso lo que hace es contraer los vasos sanguíneos y evitar las pérdidas de sangre. Pero puede suceder que el útero afloje un poco y esos vasos que aún están grandes, que tienen una boca ancha, pueden traer como consecuencia pérdidas sanguíneas importantes, y ahí es cuando la hemoglobina baja a estados ya patológicos, en donde sí hay que considerar como tratamiento la transfusión sanguínea. Claro, también hay que tratar
lo primero que hay que tratar es la emergencia. Claro, sí, por supuesto. Ese aflojar del útero durante el puerperio, pues hay que colocar oxitóxico, hay que hacer masaje uterino, hay que considerar y ver la respuesta. Una vez tratado eso, pues entonces procedemos a tratar la hemoglobina, a tratar la anemia. Hemos hablado pues muy interesantemente de la parte, más que todo del metabolismo en la etapa fértil, pero quisiera, si nos da el tiempo un poquito, doctora, hablar un poquito de la parte de perimenopausia y la parte pues ya de posmenopausia. La suplementación o las recomendaciones que usted nos haría y darnos un poquito la explicación de lo que ocurre en esta etapa. Bueno, aquí sí cambia totalmente el escenario, porque ya entonces no estamos, ya los ovarios llegaron, digamos, a su límite, y aun cuando vemos regla, ya está como en la recta final, ¿no? En la perimenopausia. Hay esa transición en donde el ovario está ya terminando sus funciones y lo vemos claramente por la ausencia menstrual. Puede suceder que se ausente 8 meses y vuelva, o se ausente 3 meses y vuelva, pero nos declaramos como menopáusicas ya cuando definitivamente a partir del año, o digamos ya tenemos cumplido un año sin menstruación. ¿Cómo cambia el metabolismo? Muchísimo, porque ante la presencia de estrógenos, como bien lo mencionaba, el cuerpo digamos, tiene un buen manejo de la insulina, y ahí esa célula incluye la insulina, la metaboliza, digamos, seguimos quemándola, ¿no? Claro. Cuando ya no hay estrógenos, digamos, esto cambia la respuesta, y lo primero que se observa en la mujer que ya deja de tener estrógeno en su cuerpo es un aumento de la cintura, del tamaño correcto, de la cintura. Sí. Entonces la mujer perdió la cintura, se vuelve como más barrigoncita, y eso tiene que ver con que el metabolismo ha cambiado totalmente. La falta de estrógenos tiene algo que ver en esto, y ahorita la tendencia es acumular la grasa en la zona central del cuerpo. Sí, todo lo que es abdomen, todo esto. Sí, entonces en ese sentido, sí, nuestra alimentación tiene que ser un poquito más rígida, sobre todo si hay antecedentes patológicos de diabetes, porque eso habla entonces que va a venir un mal manejo de la insulina. Y por eso muchas mujeres entradas a esta etapa hay que vigilar bien insulina y la parte cardiovascular, la salud cardiovascular. Ahí puede caer en resistencia a la insulina, o sea, la glucosa llega a valores de 110, 112, 115, sí, pero no entra a rangos diabéticos. Está en un borderline ahí. Sí, claro, en un momento que se puede revertir todavía. Todavía, sí. Pero entonces hay que hacer cambios bien estrictos. Por eso que si comenzamos antes los cambios, pues mejor. Eso tiene que ver igual con la disminución de los carbohidratos, el gluten, o consumir más bien los carbohidratos que sean complejos, que provengan de fuentes vegetales, como el camote, el zapallo o la calabaza. De pronto es preferible que se consuma papa, yuca, aunque las porciones tienen que ser bien medidas también, pero es preferible consumir eso a consumir pasta, por ejemplo. Entonces, toda esa parte de los carbohidratos ya hay que empezar a limitarla y ser un poco más estricto. ¿Y usted recomendaría, digamos, también seguir suplementando con vitamina D y ya entrando a esta etapa con calcio? Sí, fíjate que es importante el calcio. El calcio es importante en la vida de la mujer, digamos, en toda su vida, pero más importante en la menopausia, en el embarazo y también cuando se busca bebé. Por eso es que en situaciones donde no hay patología asociada, yo los lácteos los dejo, porque esa es la fuente de calcio. De calcio, sí. Es la fuente, digamos, no necesita suplementar, sino que la alimentación ya es suficiente. Pero no, eso cambia en el embarazo y eso cambia digamos, en la menopausia, porque en la menopausia viene un cambio bien grande, que la disminución de los estrógenos también repercute sobre la salud del hueso, y hay que cuidar también de la osteoporosis. Entonces, hay algo que siempre se habla de la suplementación con calcio, que también hay que suplementar con vitamina D, porque la vitamina D es lo que va a facilitar la absorción.
Pero también es importante comentar que el fortalecimiento del hueso o del músculo también participa en el fortalecimiento del hueso. ¿Qué quiere decir con esto? Que es beneficioso el ejercicio con cierto peso, porque tú al ejercitar el músculo también ejercitas la inserción sobre el hueso y en cierta forma proteges o le das fortaleza al hueso. Entonces, no es solamente suplementar, también tenemos que ayudarnos de la actividad física. Sí. De la actividad física y ponerle algo de fuerza. También es importante que en la menopausia hay una pérdida de masa muscular, e inclusive que eso comienza antes. Desde antes, sí, es correcto. Eso comienza a partir de los 40 años, o donde más se evidencia. En el momento en que más se evidencia, a partir de los 40 años, hay una pérdida de masa muscular que es conveniente rescatar o mantener precisamente con ese ejercicio físico que tenga que ver con algo de peso y con un buen consumo de proteínas. Doctora, ha sido un placer de verdad tenerla en esta tarde de hoy, en este programa. ¿Podría darnos pues sus números, digamos, de contacto, dónde la podemos seguir, dónde la podemos consultar, para que entonces vaya apareciendo en pantalla? Sí, me pueden escribir al mensaje directo de @dra.judy. dra.judy. Igual el correo es doctora Judy, tal cual, dra.judy.contacto@gmail.com, o me puede escribir al WhatsApp 64314175. Usted da consultas presenciales y consultas online, ¿verdad? No, en estos momentos estoy solamente en modalidad online. Sí, obviamente es diferente a una consulta ginecológica habitual. Me estoy enfocando más hacia las mujeres que necesitan como la regularidad de su ciclo menstrual, mujeres que están en búsqueda de fertilidad o mujeres que van a un procedimiento de alta complejidad en donde necesitan el acompañamiento o digamos, esa orientación durante todo el proceso. Entonces, digamos, no es una consulta ginecológica en donde te voy a tener que colocar un espéculo. Es un enfoque diferente con, digamos, hábitos nutricionales y hábitos de salud. Listo, doctora. Encantados, como digo, de tenerla en esta tarde, en este programa. Y esperamos pues que nuestras oyentes pues les haya gustado el programa y consulten con la doctora cualquier duda que tengan. Hemos estado pues esta tarde hablando sobre nutrición femenina por este espacio de Renueva de Radio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, encantada de haber colaborado y participado. Hasta luego. Hasta luego.